tiempo de abrir la primera entrevista, que nos va a hacer mirar a China en un sentido amplio, con componentes históricos y naturalmente con mucho de actualidad. Y para eso vamos a recibir a Daniel Barrios, que es doctor en Economía por la Universidad de La Sapienza, situada en Roma, Italia, consultor privado independiente, conferencista, ensayista y analista internacional, y acá viene un dato clave, especializado en política, historia y economía china desde hace 25 años. Entre otras cosas, ha sido asesor de empresas y gobiernos locales de la República Popular China, a donde ha viajado unas 50 veces desde 1989. Y claro, hay otro dato, yo lo mencioné, digamos, al pasar más temprano. El 10 de febrero presentó aquí en Uruguay su último libro, titulado Descubrir China, que invita a mirar más allá de prejuicios y simplificaciones de esas que hay en Occidente cuando se mira hacia China, y analiza cómo ese país ha pasado en apenas 4 décadas de ser uno de los países más pobres del mundo a convertirse en la segunda potencia global, lo que, a juzgar por el autor, con quien ya conversaremos, no debe verse como una amenaza inevitable, sino como la posibilidad de que haya un mundo multipolar más equilibrado. Con Daniel Barrios, entonces, vinculado a todo esto que repasamos rapidito, ya empezamos a dialogar. Daniel, es un gusto que estés por acá. Buen día. Buen día, Martín, y repito, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estuve viendo alguna entrevista que te hicieron en los últimos días a propósito del viaje del presidente Yamandu Orsi encabezando una importante en número comitiva oficial y también cualitativamente que estuvo en China durante cerca de una semana. O sea, el libro y el viaje creo que hicieron que en los últimos días visitaras distintos medios de comunicación. Y quiero empezar el diálogo pidiéndote que cuentes algo que dijiste en FM del Sol durante una entrevista con respecto a tu primer viaje a China, que fue por allá por 1989 y que yo interpreto marca tu vínculo tan estrecho hoy con ese país. ¿Por qué fuiste a China en aquel año? Ese año fui a China, efectivamente, septiembre de 1989. 2 meses antes de la caída del muro de Berlín, o sea, un momento para el mundo definitorio. Y fue invitado el secretario general del Partido Comunista de Uruguay, Jaime Pérez, fue invitado a una gira por los respectivos partidos comunistas que empezó en Moscú, después fue a Beijing y culminó en La Habana. En esa ocasión, visitando Beijing, y el Partido Comunista me designó a mí para acompañar a Jaime Pérez. En esa oportunidad tuvimos una larga reunión que para mí me siento muy honrado de haber podido tenerla con Deng Xiaoping, la mente y el músculo del milagro chino, cuando desde 1978 planteó, 2 años después de todo el drama de la Revolución Cultural, el proceso que llamó de reforma y apertura, que es lo que ahí está el germen, la semilla de la China de hoy, de esto que tú mencionabas antes. A partir de allí, ese fue un vínculo estrictamente político, pero después por responsabilidades profesionales, yo dirigí durante un tiempo largo un programa que tenía que ver, que era un programa del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo ejecutaba DevNet, que era una agencia internacional que consistía en vincular, en esa época Internet todavía no existía, a los países del sur, para que tuvieran la oportunidad de intercambiar de primera mano, sin intermediación, sin ir para el norte y después para el sur, oportunidades comerciales, oportunidades, avances científicos, oportunidades de inversión directamente entre las, fundamentalmente, pequeñas y medianas empresas. Fueron más de 70 países los que participaron, y China fue efectivamente uno de los 4 países que adhirió a ese sistema. Entonces, a partir de allí, Martín, yo tuve oportunidad, además del vínculo político muy sólido, de entrar en contacto directo con el sector privado. Entonces, eso a mí me permitió, y me considero un afortunado, tener un panorama, no solo de lo que puede ser la cuestión
estrictamente política, sino además contacto con empresarios, con la sociedad civil, etc. Yo le voy a pedir a David, nuestro compañero operador, que vuelva a mostrar la portada del libro Descubrir China, editado por la Fundación Cultura Universitaria. Es el libro que publicaste el 10 de febrero, ahí lo estamos viendo justamente, gracias David, que está disponible en librerías en Uruguay, que nuestro compañero Lucas Silva, director aparte periodístico de este espacio, leyó y eso nos permite a continuación hacer un encare ya más puntual de algunos pasajes que nos parecen muy interesantes. Por ejemplo, hay un momento del libro en el que se hace referencia a las 3 C que, según planteas en el texto, sirven para entender China, que son la C de Confucio, ¿no? Filósofo, educador, político chino, creador del confucianismo, ¿no? El sistema filosófico, ético y político tan característico de China hasta la actualidad, por más que estamos hablando de alguien que vivió, grosso modo, 500 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, una C es Confucio, la otra es civilización y la otra es comunismo. ¿Por qué eso es clave? Es una especie de nudo fundamental para entender China. ¿Puedo hacer una pequeña comentario? Esa tapa es la del ebook, la que está allí. La que vimos. La Fundación de Cultura, esta sería el libro que ya está en... Ahí lo tenemos. Es el que ya está en las librerías, Descubrir China, Fundación Cultura Universitaria, pero también está bueno saber que está el ebook disponible. Exactamente. Así que sea en papel o en formato digital, ahí está, se puede leer. Bueno, volviendo a las 3C, Confucio, civilización y comunismo. ¿Cómo es eso? Yo te diría que eso es lo que hace, por un lado, difícil de entender y para entenderlo obligatoriamente despojarnos de los prejuicios, de los estereotipos, que la mirada occidental está muy teñida, muy empapada de esos prejuicios. ¿Por qué digo que lo hace única? Porque si uno analiza la historia de China, y no la historia milenaria china, pero ha logrado una simbiosis entre lo que es una filosofía que nace en China pero que se extiende al resto del continente asiático, fundamentalmente Corea, Japón, Vietnam, que es el confucianismo. Confucio, tú lo decías, fue más o menos contemporáneo de Sócrates. Por otro lado, entonces, si uno ve, hay autores que lo han llamado que el Partido Comunista es un partido confucionista-leninista, en el sentido que ha introducido y actualizado el pensamiento de Confucio en la realidad política, no de hoy. Y si uno analiza lo que es las políticas, la estrategia, repito, no cuestiones menores, del Partido Comunista Chino, del gobierno chino, están empapadas. ¿En qué se refleja eso? Dato fundamental. Confucio introdujo hace 2500 años el concepto de Tianmin. Tianmin es el mandato del cielo. Confucio decía, fíjense qué interesante esto, que el emperador recibe un mandato del cielo y tiene la responsabilidad en el cumplimiento de ese mandato de darle a su pueblo los beneficios que ese pueblo merece. Beneficios económicos, beneficios culturales, beneficios sociales, etc. Pero en caso de no cumplirlo, ese mismo pueblo, eso lo introdujo Mencio, el mejor alumno de Confucio, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Y si uno ve la historia de las dinastías chinas, por ejemplo, se entendía que el emperador no estaba cumpliendo con el mandato del cielo, con el Tianmin, cuando había una sequía, cuando había hambrunas, cuando había terremotos. Y fueron
fueron derrocadas esas dinastías por el pueblo, sustituidos por otros emperadores o otras dinastías, en función de no dar cumplimiento al mandato. Y en esta etapa comunista, ¿eso Entonces, cómo se aplica? El Partido Comunista tiene la obsesión de que toda su política tiene que corresponderse con los intereses del pueblo. Y los resultados son evidentes desde el punto de vista económico, social, de lo que ha sido este progreso formidable que no solo llevó a que 800 millones de personas en menos de 40 años dejaran la pobreza, sino que en un país cuasi analfabeto en 1949, hoy sea el líder de la robótica, la computación cuántica, etc. Entonces, ese concepto confuciano, que se nutre también del concepto de el Estado familia, pater familia, verticalista, es lo que legitima el poder del partido, porque el partido se abroga, en mi opinión, con mucho derecho, de decir, señores, yo encontré a un pueblo, a una economía, a un país sumido en la miseria, en la ignorancia, y en 40 años lo transformé en una potencia mundial. Entonces, eso lleva, Martín, el cumplir ese mandato del cielo, legitima al partido, y al gobierno, a tal punto que si uno lee las encuestas occidentales, y subrayo esto, entre ellas la Universidad de Harvard, Gallup, Pew Research, el grado o el nivel de aprobación que tiene el gobierno chino supera el 80%, cosa que en ningún país de las democracias occidentales logra ese nivel de aceptación. Hablamos, lógicamente, muy sintéticamente, de 2 de las 3 C, ¿no? Comunismo, una de ellas, Confucio la otra. Nos queda la tercera, que es civilización. Civilización. ¿Por qué hay que entender también ese concepto? Yo también acá introdujo una cosa que en el libro lo pongo, cito a memoria, que cuando el primer viaje en su primera presidencia de Trump a China, como lo hace siempre, lo hacen los chinos, van a los lugares íconos de la secesión china, la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida, etc. Entonces dicen no, en ese momento Xi Jinping lo acompañó a Trump a su visita. Y Trump le dice, pero no es cierto eso de que la civilización china es la más antigua del mundo, porque la egipcia. Y Xi Jinping le contestó, sí, pero es la única que durante 5.000 años se ha mantenido. Entonces, ¿por qué digo esto? También Kissinger hablaba de que no hay un país del mundo que entienda efectivamente que haya tenido la continuidad de una civilización como la China. Entonces, China, para entenderla, hablando de civilización, y lo han dicho también, mucho más que yo, encumbrados sociólogos y cientistas sociales, que China es un Estado-nación en construcción, pero ante todo es un Estado-civilización, en el sentido que la vigencia de la civilización china está presente en todo. Por ejemplo, en eso yo no te lo decía, pero si tú seguís la política china, es todo con características chinas. Porque efectivamente, porque el socialismo con características chinas, la democracia con características chinas, la globalización con características chinas, porque está empapada en los entretelones de la política china, la presencia civilizatoria es enorme. Y voy con un ejemplo. Tú recordarás que a final en el 89 es cuando se da la entrega de Hong Kong
que había sido, desde la Primera Guerra del Opio, ocupada por el Imperio Británico, se le devuelve a China. Y ahí Deng Xiaoping, discutiendo con Margaret Thatcher, le dijo: nosotros vamos a respetar lo que es, que no tenía nada que ver con el resto del continente, el sistema político, económico, social de Hong Kong. Y es lo que llamó un país, dos sistemas. Eso, compáralo con lo que fue la unificación de Alemania, modelo occidental. No se mantuvo la RDA, la República Democrática Alemana, sino que fue absorbida por la República Federal de Alemania. Solamente una civilización, no un Estado-nación, acepta y promueve el hecho de que dentro de esa misma civilización que tiene 59 etnias puedan convivir dos sistemas. Occidente, los Estados-nación que nacen en Westfalia, después de la paz de Westfalia, no lo conciben eso, porque son Estados-naciones. O sos una cosa o sos la otra. Bien, para avanzar en el libro, habiendo pasado ya por eso que es fundamental para entender tu mirada acerca de la realidad china y tu interpretación, ¿no? Dejamos de lado las 3C y pasamos a un capítulo titulado El reformador y la reforma que cambió el mundo, que está dedicado a la reforma de Deng Xiaoping, iniciada en 1978, tras la era de Mao. Vale decir que Uruguay y China tienen un vínculo diplomático desde el 3 de febrero de 1988, cuando todavía estaba justamente Deng Xiaoping al frente del país. ¿Por qué te detenés para hablar de la figura de Deng y de lo que significaron sus reformas o su reforma? Yo creo que cuando hablamos de Deng, también es una opinión estrictamente personal, estamos hablando del estadista más importante de la segunda mitad del siglo XX. Fue el líder supremo chino durante más de una década, ¿está bien definido así? Exactamente, desde 1978 hasta 1998, cuando fallece. Bien, entonces volviendo a su importancia. Deng fue, te lo decía antes hablando de mi primera experiencia en China, fue la mente y el músculo de, yo creo, ahí yo cito a Farid, de lo que todo el mundo coincide, propios y extraños, que es el proceso por su impacto, por su profundidad, más espectacular. Me refiero a crecimiento económico, a crecimiento social, educativo, etcétera, más importante de la edad moderna. Eso no se discute. Lo que China logró en 40 años, a Estados Unidos llegó más de 100. Solo se puede comparar por la transformación. Por eso hablo yo de una nueva era. La transformación se puede comparar nada más que con la primera revolución industrial. Este señor, Deng Xiaoping, inauguró un cambio epocal. Y yo en esto, Martín, insisto mucho. Por eso incluso doy tanta importancia al viaje del presidente Orsi. Estamos hablando, yo en el 2010 escribí un libro que fue publicado en mandarín, pues fue publicado en China, y en inglés, que lo llamé China alumbra una nueva era. Porque es de tal magnitud los cambios que promovió, no solo en China, sino en el mundo, que efectivamente podemos hablar de cambio epocal. Un solo ejemplo. Por primera vez en la historia moderna, el centro de gravedad política, económica, social y hasta diría yo tecnológico empieza a irse de Occidente a Oriente. Un solo dato. El Banco Mundial habla que para el 2050, fíjate, será epocal, y todo esto lo inició este señor, porque hay una continuidad entre las políticas de Deng y la política de Xi Jinping ahora. Dice que para el 2050, a la vuelta de la esquina, la economía china va a duplicar a la de Estados Unidos, que la India va a superar a Estados Unidos,
hablamos siempre de Oriente. La tercera va a ser Estados Unidos, la cuarta Indonesia, y entre las 10 primeras no hay ninguna economía europea. Entonces, por primera vez en la historia moderna hay un país, y eso es epocal, que logró una reemergencia, porque China fue en su momento, bueno, como lo dice el nombre, el centro del mundo. Eso es el significado de China, es el centro, el país del centro o el centro del mundo. O sea, lo fue en su momento, pero tú fíjate de que por primera vez hay un país que logra ese nivel de desarrollo sin invadir y sin necesidad de guerra, sin necesidad de conquista. Ahora, Daniel, resumiendo, para profundizar en la mirada hacia la figura de Deng Xiaoping, ¿cuáles fueron, fundamentalmente en términos económicos, las principales reformas que cambia en las capacidades productivas chinas durante esa década más o menos, en la cual, algo más quizá, en la cual él está al frente? La introducción, por primera vez, y daría para una conferencia comparándolo con lo que fue la Unión Soviética, que terminó en su implosión, porque yo creo que Gorbachov, entre otras cosas, se equivocó por hacer todo absolutamente de un día para el otro. Deng Xiaoping, tomando nota de lo que era la situación china y haciendo una autocrítica enorme, pero siempre entre un nuevo partido, a lo que fue el periodo de Mao, dice: señores, hay que introducir lo mejor del mercado, lo mejor del capitalismo, pero los resortes fundamentales, la orientación política, la orientación económica, la orientación educativa, van a estar siempre en manos del Estado, lo que en China significa, digamos, sin ningún tipo de eufemismo, el Partido Comunista. Bueno, ese es un concepto fundamental porque nos conecta con una discusión que se da ahora y creo que vas a poder profundizar en lo que ibas a decir. Hoy cuando se habla del modelo chino, hay gente que utiliza la fórmula capitalismo de Estado, hay gente que a veces la matiza casi llegando al extremo del juego de palabras y dice socialismo de mercado. ¿Cómo entender eso? Y agrego alguna pregunta y creo que te va a permitir unirlo con lo que ibas a decir antes de esta pequeña interrupción. ¿Qué pasa con la propiedad privada en China? ¿Las empresas son todas del Estado o hay formas de propiedad diferentes? En fin, me interesa saber eso ahora que sabemos que en buena medida viene de los tiempos de Deng Xiaoping. La propiedad privada existe y tiene, me refiero a propiedad privada. A ver, el suelo en China, la tierra, es propiedad del Estado. Entonces tú compras una casa, un departamento, el departamento es tuyo, la tierra sigue siendo propiedad del Estado, pero la empresa privada son decenas de millones de empresas privadas. Hoy el Producto Bruto chino tiene un componente mayoritario de la producción de empresas privadas que de las grandes empresas del Estado. O sea que los medios de producción en buena medida son privados. Tú lo has dicho, los medios de producción son privados. El tema, y ahí está no la característica china, y es cierto, uno puede jugar con más o menos inteligencia el socialismo de mercado, el mercado socialista, etc. Pero lo fundamental, y eso no hay que perderlo nunca de vista, es que China, lo acaba de aprobar ahora, propuesto por el Consejo de Estado, después aprobado por el Parlamento chino, tiene su plan quinquenal. ¿Dónde? Yo te diría, es la Biblia para los 5 años que que te da certeza también brutal. Y entre otras cosas, porque generalmente lo cumplen, ¿no? A nivel de crecimiento, a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de universidades, etc. ¿Y cómo dialoga ese plan quinquenal con esa iniciativa privada habilitada? Exactamente. Entonces, es la iniciativa privada que, teniendo eso como referencia y que saben, capaz que si me escucha un dirigente chino decir que es inamovible, en el sentido que esto, por este camino diseñado, repito, por el Estado y por las autoridades del gobierno y del Partido Comunista, en esto yo me muevo. Si va a haber, efectivamente, va a haber subsidios para la producción de autos eléctricos, yo, empresa
privada, sé que voy a contar con eso. Si va a haber retenciones para determinadas exportaciones en función de una política fiscal que está trazada allí, sé que me muevo en eso. Entonces, eso es lo que efectivamente introdujo Deng Xiaoping, que fue y dijo: señores, nosotros, ¿se acuerdan que no lo dijo así? El enriquecerse es glorioso. Se atribuye, Deng Xiaoping no dijo exactamente eso, pero lo que dijo Deng Xiaoping, que es una de las luchas que está haciendo ahora, va a ser inevitable. Abramos la puerta al inversor extranjero. Empezaron a promover lo que nosotros conocemos como las zonas francas. Porque sin la tecnología, sin los recursos del exterior, vamos a seguir sumidos en la miseria. Eso fue una audacia política e ideológica, porque tú lo mencionabas antes. Hoy hay gente que dice: no es un partido comunista, es un partido socialdemócrata. Uno me escucha a mí y dice: es la época de Olof Palme, el partido socialdemócrata sueco, en el cual el peso del Estado era enorme, el welfare, etcétera, etcétera. Pero lo que hace efectivamente de novedoso es eso, es de que hay una planificación y ¿cómo puedo explicarle? No, intromisión es injusto. Una tutela, ¿está bien dicho así? Ahí está, una influencia, pero concertada. Porque yo no conozco, y créeme, no me gusta hacer propaganda, ¿no? Uno puede decir: tengo mi posición, pero a mí me ha tocado discutir con empresarios de primerísima línea, de grandes empresas y también con pequeño y mediano. Y hay un consenso y un respeto que se refiere también en lo que te digo yo, de lo que decíamos antes a nivel de la población, porque efectivamente saben que por ese camino pueden transitar y tienen efectivamente todas. Uruguay se precia con razón de que es un país que tiene, entre otras cosas, y en un mundo de Trump la estabilidad y la certeza no es que abunden, Uruguay es serio porque da un marco de estabilidad, y lo que es hoy una ley determinada para un inversor extranjero se va a mantener. Bueno, China da eso, da esas certezas. Y si no, nos explicaría, Martín, que decimos eso, de que en 40 años se hayan transformado de ser entre las 12 economías del mundo a la primera economía, si se mide por la paridad de poder adquisitivo. Eso es importante. El 2015, para el Fondo Monetario Internacional, la primera economía del mundo era China. No se hubiera entendido eso. Bueno, pero ya que entendimos ahora, en parte, Sí. lo que significó Deng Xiaoping, y que dijiste en un momento que los líderes que vinieron después, y mencionaste especialmente al actual, Xi Jinping, son continuadores de esa línea, yo quiero salir un segundo del libro, al que ya volveré, para pedirte que nos hables de lo que significa Xi Jinping. En este mundo, el mundo de Donald Trump en Estados Unidos, de la Rusia con ese nacionalismo conservador que implica una alianza con determinados sectores del capital local encabezada por Vladimir Putin, Xi Jinping tiene unas determinadas características como líder que me interesa que vos describas, no sin antes recordar que estamos hablando de alguien de 72 años, un profesional, ingeniero químico, con una larga trayectoria política. De lo contrario, no se explicaría que haya llegado. La meritocracia funciona. Exactamente. No se explicaría para nada. A donde llegó, y que ejerce 3 cargos en simultáneo, ¿no? Porque es el presidente chino, porque está al frente de las Fuerzas Armadas o de la Comisión Militar Central China, y porque además es el secretario general del Partido Comunista, cargos que ejerce no exactamente desde la misma fecha, pero más o menos desde 2012-2013. Caractericémoslo. Ahí está. El presidente Xi es el que preside la que yo llamo el libro La Santísima Trinidad, que es el Estado, el Ejército y el Partido Comunista de China. Es fundamental entender eso porque desde nuestra mirada siempre decimos presidente. Aunque alguna vez escuché, y me dirás si está bien o no y seguirás con Sí. tu razonamiento, que de los 3 cargos es el menos importante. Absolutamente. No, yo estoy convencido de eso. Entre otras cosas porque el Ejecutivo lo ejerce el primer ministro y el Consejo de Estado. Y el primer ministro Li Chang es el jefe del Ejecutivo. Yo diría de alguna manera que la presidencia es el mismo
papel que juega la presidencia en regímenes parlamentarios. Mattarella en Italia, el rey Felipe en España, Suecia, etc. Entonces, Xi Jinping, tú lo decías bien, y que fíjate eso, que para mí me parece una maravilla, cómo pudo efectivamente el mismo partido reconvertirse y proyectar el nuevo país. Xi Jinping, ¿por qué digo esto? Deng Xiaoping fue perseguido por Mao. El hijo de Deng, yo lo conocí, participé en una actividad, es parapléjico porque estando él en la universidad, los guardias rojos lo arrojaron de un cuarto piso por ser el hijo de Deng. El padre de Xi, que fue un personaje histórico redundo en la historia del Partido Comunista, que fue un estrecho colaborador de Mao, fue purgado y enviado al exilio. Xi Jinping, durante 4 años, cuando los jóvenes eran enviados a educarse, según Mao, en el campo, que era la gran universidad, y cerraba las universidades en las grandes ciudades chinas, él vivió en una caverna. Entonces, ese mismo personaje hoy dirige y ha tenido, y acá voy a responder a tu pregunta. Primero estamos hablando, y lo decías bien, de uno que hizo, los italianos dicen tutta la trasfila, ¿no? Todo el proceso, desde dirigir, ser el secretario del partido de una pequeña pueblo de China de 3.000 habitantes, hasta ser el secretario del partido en Zhejiang, una de las provincias importantes de China, en Shanghái, y organizar los Juegos Olímpicos del 2008. Si no nos sorprende, Trump, Milei, nunca pueden haber sido presidentes en China, nunca. ¿Por qué? Porque no tienen esa trayectoria. Que también eso da una idea de los resultados. Estamos hablando de profesional. Pero además sí es un teórico importante. Y él ha lanzado, Martín, y esto es un tema a tener muy en cuenta, en este mundo en el cual efectivamente está amenazado el sistema institucional, el derecho internacional, y esto no es una opinión, esto es una constatación, por las políticas de Donald Trump, Xi Jinping ante esta situación es sin lugar a duda líder / apóstol de ese sistema internacional encabezado por Naciones Unidas, que fue creado, no, está claro, no por China, sino por Estados Unidos y lo grande, porque China estaba en el Consejo, en el Comité Permanente del Consejo de Seguridad, un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Pero hoy el defensor a ultranza de Naciones Unidas y del sistema de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, todos repudiados por Trump, Xi Jinping lanzó en los últimos 3 años 4 iniciativas globales. La iniciativa del desarrollo global. Cada vez que yo digo esto, vos confrontalo con el proteccionismo, America First, el MAGA, etc. La iniciativa de la seguridad global. La iniciativa de la civilización global. Y la última, la iniciativa de la gobernanza global, en la cual confluyen las 3 primeras. ¿Por qué? Porque para China, encabezada por Xi Jinping, no demoniza al sistema internacional, pero dice hay que reformarlo. Porque efectivamente, en 70 años, del 45 a la fecha, ¿son 70 o 80? Del 45 a la fecha, son 80. 80 años. Han habido cambios. Ese concepto que no es una entelequia del sur global, hoy no está representado como tal en Naciones Unidas, en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, pero por otro lado, que es lo que yo llamo las 2 manos ocupadas, por una mano, sin lugar a duda, es el primer defensor del sistema internacional y el derecho internacional. No hay duda.
China no invade ningún país, China no provoca, China no tiene nada que ver ni con la guerra de Ucrania, ni con involucrar, ni que hablar con el genocidio en Gaza o el tema de Irán o de Irak, no tiene nada que ver. Pero por otro lado dice, señores, yo como potencia mundial tengo el derecho, que es la otra mano que se ocupa, a ir creando organizaciones que reflejen lo que yo entiendo que hoy no está reflejado en el actual sistema de Naciones Unidas. Entonces ahí tenés los BRICS, ahí tenés la Organización de Cooperación de Shanghái, ahí tenés, yo te digo, China pelea porque el sur global esté mejor representado en el Fondo Monetario Internacional, pero por otro lado crea el Banco de Desarrollo de los BRICS, o el Banco de Inversiones de Asia, que compiten con el sistema tradicional. El Banco de Inversiones de Asia, de China, que está financiando más que el Banco Asiático de Desarrollo, que sería equivalente al BID en América Latina. Daniel, yo hablaría horas contigo de todo esto, no nos queda mucho tiempo, nos quedan igual algunos minutos, pero no tantos como quisiéramos, y hecho el paréntesis Xi, que nos parecía fundamental, como te dije antes, quiero volver al libro. Hemos hablado de muchas de las luces de la China en pleno crecimiento de las últimas décadas, pero el libro también habla de sus sombras, o de algunas sombras por lo menos. En un capítulo, vos usás como titular la siguiente frase: corrupción, el lado oscuro del milagro económico. En un momento dice el libro, la corrupción generalizada ha hipotecado seriamente la legitimidad del partido y el gobierno, y también la economía en un doble sentido. Es un problema grande, entonces, enorme, la corrupción en China. Enorme. Y acá vuelvo a citar así. Cuando él asume, en el 2012, él dice algo así como de no eliminar la corrupción dentro del partido y dentro del Estado, peligra la continuidad del Partido Comunista y del gobierno chino. ¿Y esa situación él ahí lanza lo que él mismo definió, la guerra contra los tigres y las moscas. Los tigres eran los funcionarios más encumbrados, o sea, que era transversal. Y las moscas, un funcionario del Ministerio de Ganadería o el secretario de una aldea. Son millones, mira, yo te estoy hablando de 4 o 5 millones que en estos años han pasado, han sido juzgados por casos de corrupción. ¿Por qué yo hablo la otra cara del milagro chino? Porque efectivamente, tú imagínate lo que puede haber sido para China y lo que todavía hoy es, más allá de que ha logrado éxitos importantes. Subsiste el problema de la corrupción, subsiste. Y entonces, imagínate a un alcalde de una ciudad que venía de una situación de pobreza económica y que se encuentra con que hay inversores que quieren, extranjeros o nacionales, abrir fábricas, etc. O que en este proyecto, para llevarlo adelante, me están ofreciendo, me están coimeando con tanto dinero. Entonces, ese boom económico también hizo que prosperaran esos casos de corrupción, incluso más. Hay análisis, yo creo que lo menciono en el libro, de lo que significó, porque ante esa campaña anticorrupción de Xi, muchos gobernadores locales empezaron a cuidarse. Entonces se pasaron para el otro lado. Decían, no, porque si yo apruebo este proyecto, mañana a mí puedo ser juzgado por esto y por esto. Entonces eso significó, se habla de un 0.5 de pérdida del producto por proyectos que por temor a caer en casos que pudieran ser juzgados como corrupción, los gobernadores, las autoridades locales, sea del Partido Comunista o de la ciudad o de la provincia, lo frenaban. Pero es una sombra importante. Quiero pasar a otra. ¿Qué pasa con los derechos humanos en China?
A ver, hay imágenes que se han vuelto icónicas, ¿no? Las que, por ejemplo, son resultado de la represión en Tiananmen, ¿no? Esa plaza. Es terrible. El 89. En Beijing, en 1989, al final del periodo de Deng, o más o menos en el tiempo de cambio, ¿no? Sí, no, ya no, a Deng le quedaban varios años más. No, pero yo te decía, hace bien en recordarlo, porque en junio del 89, yo te decía que nosotros estuvimos en septiembre del 89, en junio había sido Tiananmen. Y en noviembre cayó el muro de Berlín. Que fuiste ahí. Era un momento. No, y perdón. El Partido Comunista Chino. Nosotros hicimos una gira que yo estuve en otros 2 lugares. Pero el motivo fundamental en esos encuentros bilaterales por el cual invitaba a partidos comunistas de otras partes del mundo era explicar el Tiananmen. Que yo recuerdo que era una constante explicando los motivos de Tiananmen, etc. Bueno, cada uno no viene. Eso fue una tragedia. Recordemos que fue, para completar el contexto, una serie de manifestaciones, movilizaciones estudiantiles que terminaron con centenares de muertes. El número es discutido, hay quienes dicen cientos, hay quienes dicen cerca de 2000. Sí. Y también los números yo no los tengo, no creo que se sepan. Es como la hambruna cuando el Gran Santo Adelante hablan de que murieron 20 millones, 40, 50 millones. Yo te preguntaba por los derechos humanos. Ahí está. Que, a ver, digo algo más. Tienen siempre, por lo menos, 2 caras. Por un lado son derechos humanos, los accesos a bienes y servicios básicos y esenciales, donde en China ha habido progresos enormes en las últimas décadas, de modo indiscutible, pero también es derecho humano la capacidad de poder expresarse libremente o de disentir. Bueno, con respecto a esa otra parte iba la pregunta. Ahí está. Aguda pregunta y uno de los temas. Sin duda, China, en el concepto general de los derechos humanos, ¿se entiende por derechos humanos? Privilegia absolutamente los primeros que tú mencionabas, absolutamente. Y acá es otra sombra, una cosa que yo de alguna manera critico. Y según el Partido Comunista Chino, para proteger, privilegiar esos derechos humanos, a la vivienda, a la educación, al bienestar, cuyos resultados, bien lo decías tú, son inigualables, hay que de alguna manera, eso se llama limitar lo que para, dicen ellos, Occidente o en general, digamos así, es las libertades individuales, libertad de expresión. Yo te diría de que donde hay, por parte es ir contra la Constitución china, donde yo veo más el límite es en las expresiones políticas que pudieran llevar a la conformación de un movimiento político. Pero por otro lado, como yo entiendo, China es seguramente, son decenas de miles las manifestaciones en que condenan, manifestaciones populares, que condenan a un gobierno local, a un funcionario del Partido Comunista, hay huelgas. O sea, eso está garantizado. Lo que no permiten, hay un control de la prensa, que yo pienso que China, con toda la modestia que puede significar una opinión mía, creo que tendría un margen para seguir flexibilizando. ¿Por qué? Porque es tan grande el resultado que le ha dado a su pueblo, que se puede permitir ese lujo, que para mí no sería un lujo, de que a nivel de las expresiones, pero no, la literatura es, aparte de prosperado, yo soy un gran apasionado de la literatura china, pero las expresiones del arte, etcétera, son libres. Lo que hay es una limitación clara desde el punto de vista político, absolutamente. Si tú querés manifestar y reunís a 500 en tu aldea para manifestar contra un caso de corrupción o con una equivocación del gobierno local, lo podés hacer. Lo que no puedes hacer es decirme yo tengo un proyecto político. Creo que China, y yo lo pongo en el libro, incluso así como, lo digo creo que así, así como Deng Xiaoping tuvo la valentía política, la audacia ideológica de
instaurar un proceso de reforma en China que de alguna manera dejaba atrás los errores del pasado? Yo creo que Xi tiene toda la capacidad, digo Xi personalizando al número uno del gobierno y del Estado y del Partido Comunista Chino, tiene toda la capacidad para entrar en un proceso que Hu Jintao, el anterior, lo había iniciado. Era, si uno mira así, también que me perdonen los chinos, sí, visto occidentalmente ha habido un proceso de endurecimiento en el cambio de Hu Jintao fue jefe de Estado, comisión militar y del partido del 2002 al 2012. Ahí está todo el tema del el desarrollo científico, había, y estaba encaminado a un proceso de reformas que de alguna manera sí empezó sería por el tema de la corrupción, sería porque también el mundo era otro. ¿Empezó a qué? Empezó a qué. A endurecer. Ajá. O sea, para un occidental, no solo un analista, un periodista, también a un jefe de Estado, vos le preguntás, occidental me refiero, ¿qué preferís, a Hu Jintao o a Xi Jinping? Yo creo que el 90% dice a Hu Jintao. ¿Por qué? Porque había iniciado un proceso de, capaz que no es bueno, de liberalización que de alguna manera, Xi Jinping no le puso fin, pero empezó él es muy, el papel del lo que llama en la jerga el legismo, o sea, el respeto de las leyes, pero leyes que son diseñadas de tal manera, etcétera. El respeto del Estado de Derecho por un Estado de Derecho que se presenta en sus contornos más rígido, más acotado, que el que se podía prever de haber seguido adelante el proceso de Hu Jintao. Y para cerrar la entrevista, te pido brevedad, pero es un tema fundamental. Para mí, inesperadamente, la misión oficial de Orsi a China, acerca de cuya importancia vos ya hablaste más temprano, disparó en Uruguay una discusión con respecto a Taiwán, ¿no? Al punto tal que en las últimas horas tomó estado público, lo conversábamos en las noticias previas al comienzo de tu entrevista, que un intendente del Uruguay, el de Durazno, Felipe Algorta, recibió una invitación para participar en una actividad en Taiwán. Escuché. No confirmó todavía su asistencia, pero hay primeras señales en el sentido de que le interesa participar, me parece, y eso motivó respuestas, por ejemplo, desde el Frente Amplio, el senador Daniel Cayani, cuestionando que vaya a un país con el cual no se pueden tener relaciones diplomáticas, del momento en el que se empezaron a tener en 1988 con China. Y esto que era recontra sabido, ratificado por una cantidad de presidentes, no ya por Orsi, una cantidad de declaraciones bilaterales suscritas con líderes chinos en el pasado, ahora se plantea como una discusión que da la impresión de que nos llevó a descubrir tardíamente algo que se sabía en realidad desde hace mucho tiempo. ¿Por qué Taiwán, por qué el vínculo entre China y Taiwán tiene esas características? ¿Por qué establecer un vínculo diplomático con China implica inmediatamente no poder reconocer a Taiwán? Entiendo que es algo muy conocido por mucha gente, pero capaz que no tanto en el llano, y me interesa una explicación breve que aporte algo de lo que históricamente explica eso. Primero, en caso de que el intendente de Durazno vaya a Taiwán en su investidura de intendente de Durazno, es lo peor. Y ahora la peor ofensa que un país, un gobierno le puede hacer a China es el tema de la injerencia que ellos consideran, voy a explicar por qué, en los asuntos de Taiwán. La línea roja en la cual no, fíjate que hay una historia de desavenencia, sobre todo historia reciente, entre China y Estados Unidos. Y la va arreglando, que las tierras raras, que déjame que Envido me envíe la segunda generación de los chips para hacer... Todo eso se va arreglando, se va componiendo. El momento más crítico que hubo en las relaciones, que no fue con Trump, fue en la época de Biden, fue cuando Nancy Pelosi
presidenta de la Cámara de los Estados Unidos viajó a Taiwán. Y cada vez que va un presidente o el presidente de Taiwán y hace una escala técnica porque viaja en Estados Unidos, son problemas. Ahora está en un momento crítico, pero crítico de los más bajos, con Takaichi, que es la primer ministra japonesa, porque se atrevió a decir de que en el parlamento, la dieta japonesa, de que si China se mete con Taiwán, esto significa que Japón va a tener que intervenir. ¿Por qué es esto, Martín? Taiwán es parte absolutamente inalienable de China, así lo dice la historia. Salvo un periodo en el cual fue ocupado por el imperio japonés, que terminó con la caída, con el final de la Segunda Guerra Mundial en el 45, es parte de China. Es como, yo digo, como si en Cataluña hubiera, como lo hubo y terminó como terminó, un proceso para independizarse de España. Bueno, acuérdate cómo terminó el jefe del gobierno catalán. Pero entonces, ¿por qué es esto? ¿Qué pasó con Taiwán? Era parte de China. Cuando en el 49 la República Popular se funda el 1 de octubre del 49, después de una guerra civil que lleva a las fuerzas del Partido Comunista encabezado por Mao a derrotar al Partido Nacionalista Kuomintang, encabezado por el entonces presidente Chiang Kai-shek. ¿Qué hacen los derrotados? Huyen a Taiwán y ahí dicen, esta es la República de China. Cosa que es como, repito, como si los catalanes dijeran, incluso ellos hasta promovieron un referéndum. Esto ahora pasa a ser nuestro. ¿Por qué? Porque acá ahí estamos los catalanes, tenemos nuestro idioma, etcétera, etcétera. Bueno, ni siquiera nada de eso ocurrió. El principio, para tener relaciones con China, una condición sine qua non que tú rompas con Taiwán. Quedan 13 países, entre ellos países que son así. El único país importante es Paraguay, que aún tiene relaciones con Taiwán y no tiene con China. Y obviamente, si vos tenés relación con Taiwán, no podés tener relación con China. Pero hay un principio que todos los países, empezando por Naciones Unidas, por Estados Unidos, de una sola China, en la cual todos los países del mundo, a excepción de 13, dicen Taiwán es parte indisoluble, inalienable de China. Entonces, ir a después, aparte de los resultados para mí enormes desde el punto de vista de los beneficios en las relaciones bilaterales, es una provocación. No va a llevar, porque no es un jefe de Estado el que va, es una provocación que si se pudiera evitar, bien, habría que hacer un esfuerzo para evitarla. Daniel Barrios, doctor en economía, analista especializado en China, lo digo así para resumir, porque ya antes hicimos un repaso un poquitito más largo, con eso. Pero además autor del libro que vuelvo a mostrarles, Descubrir China, de la Fundación de Cultura Universitaria, libro que llevó el presidente Yamandu Orsi en su viaje y que le entregó, si no me equivoco, al líder chino, a Xi Jinping. A Xi Jinping, a Li Qiang, el primer ministro, y a Xiao, que es el presidente del Parlamento. Las tres principales autoridades de China, cosa que a mí la verdad, me llena de un gran orgullo, aparte que se ha entregado por Orsi, con el cual me siento, como frente amplista, me siento mucho más identificado con el gobierno anterior. Daniel Barrios, sí. No, a propósito, fíjate qué curioso todo esto. Viste que ustedes notaron que la oposición saltó diciendo cómo Uruguay habla de Taiwán. Es prácticamente un copio y pegue ese párrafo, que es el 26 de la Declaración Conjunta, de que firmó Lacalle Pou, hablando de Taiwán, el que firmó Lacalle Pou en el 2023, cuando es el tratado, cuando elevó la categoría Asociación Estrategia Integral. Sí, eso lo abordamos acá en aquellos días y comparamos las redacciones y había muy poquitas diferencias, muy poquitas. Bueno, estábamos resumiendo tu currículum, repasando, reiterando que el libro está disponible y te íbamos a agradecer por la presencia ya en el cierre de la entrevista. Ha sido un gusto, Daniel, y bueno, hasta la próxima.
Muchísimas gracias. La verdad, el gusto ha sido sinceramente también mío. Muchas gracias. Espero que haya resultado de alguna manera con las expectativas que tú tenías de la entrevista. Sí, Para mí claramente. fueron muy satisfechas. Hasta la próxima.